Buenos días, amados hermanos y amada iglesia. De verdad es un gusto poder saludar a todos ustedes, a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, y rogando a nuestro Dios que todos estén bien, que estén bien de salud y que también estén disfrutando, aún en ese tiempo de confinamiento, que estén disfrutando a su familia, que estén pasando tiempos agradables con ellos, pues también cuidándonos de cualquier situación que ponga en peligro nuestras vidas. Eh, una de las cosas que también damos gracias a nuestro Dios es que pues Él nos permite llegar a ustedes por medio de este medio y nos permite tener su palabra para meditar en ella. Hoy, día 26 de abril de 2020, la palabra de Dios nos trae un mensaje de amor y esperanza. El tema de esta mañana, pues su nombre es Cuando el siervo del Señor se gaste. Y este pasaje ustedes lo pueden encontrar en Primero de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 18. Y quisiéramos manejar una dinámica un poco diferente en esta mañana y tal vez en lo sucesivo con las demás predicaciones, que sería que ustedes busquen o tengan a la mano un lápiz o un lapicero y una hoja en blanca o una libreta, y que conforme va avanzando el sermón o la predicación, ustedes vayan anotando los puntos principales del sermón o del mensaje que se va a dar, como podría ser el título del mensaje, asimismo el pasaje bíblico y los puntos principales que siempre se van a ir enfatizando y se van a ir marcando. Eso es con el fin de que también ustedes puedan aprovechar la predicación y a través de la escritura ustedes puedan ir repasando lo que la palabra de Dios nos enseña en ese momento. Así que pueden ustedes conseguir un lápiz, un lapicero, una hoja en blanca y de esa manera ir anotando el mensaje que van a escuchar tanto de la mañana como de la noche. Bueno, como ya he mencionado, el título del mensaje de esta mañana es Cuando el siervo del Señor se gasta. Y el pasaje que hemos leído en este momento, este pasaje de Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 8, encontramos a un Elías un poco diferente al Elías que habíamos visto allá en el monte Carmelo cuando se enfrentó a los adoradores y a los servidores de Baal. Vemos a un Elías que tal vez había alcanzado el límite de su resistencia, porque él había hecho algo que quizás en otras ocasiones no habíamos observado en la vida de él, porque dice las escrituras que cuando Acab llegó justamente con Jezabel, le informó todo lo que Elías había hecho, y Jezabel hizo una promesa, según encontramos aquí en el capítulo 19, versículo 2, dice que Jezabel envió un mensajero a Elías diciéndole lo siguiente: así me hagan los dioses y aún me añadan, si a estas horas yo no he puesto tu persona como a uno de ellos. Lo que Jezabel le estaba diciendo o estaba haciendo en ese momento era amenazar a Elías diciéndole: te voy a matar. Y el versículo 3 nos da una reacción un poco diferente a Elías, porque dice las escrituras que Elías, viendo el peligro en el que él se encontraba, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Qué estaba pasando con Elías? ¿Qué había sucedido con él? ¿Por qué de pronto vemos a un Elías inseguro, un Elías temeroso, un Elías con miedo? Algunos dicen que lo que sucedió fue que Elías dejó de observar a Dios, en el que encontraba su confianza, en el que encontraba su seguridad, y comenzó a ver a Jezabel. Jezabel, una mujer impía, una mujer malvada que lo había amenazado, y es por eso que Elías tiene temor, porque deja de tener seguridad al dejar de ver a Dios y comenzar a ver el peligro que acechaba su vida. Entonces, vemos aquí una reacción muy humana de un hombre, y de hecho la palabra de Dios en Santiago capítulo 5 versículo 7
nos dice que Elías era un hombre de pasiones como nosotros. O sea, Elías no era un superhombre, sino que era una persona común y corriente como nosotros. Por eso surge una pregunta ante esto. ¿Puede un cristiano deprimirse y caer en la desesperación al tal grado que desee la muerte? Esta es una buena pregunta, porque tal vez has escuchado o tal vez alguien te ha dicho en alguna ocasión que tú como cristiano no debes deprimirte, no debes sentirte triste, no debes tener miedo. Pero bueno, en esta mañana vamos a ver la reacción de un hombre común y corriente como Elías. Elías dice en las escrituras que él tuvo miedo, según encontramos en el versículo 3, al ver el peligro, él huye, se esconde para salvar su vida. Y es posible, si seguimos el lineamiento que vimos hace ratito, que Elías, al tener miedo, de alguna manera, él estaba desanimado por todo lo que había experimentado, y quizás lo último que faltaba era que llegara esa amenaza de Jezabel y que de alguna manera eso sea el colmo para él o el punto donde se abate completamente y llega a esa situación de huir e irse a un lugar para esconderse. Aquí vemos a un hombre de fe que de alguna manera retira su ojo del Señor para comenzar a ver hacia abajo. Pero aún así encontramos cómo Dios convierte esa situación en una situación donde Dios demuestra su poder. Hoy veremos cómo trata Dios a su hijo en momentos de desánimo. El primer punto de cómo Dios trata a su hijo en un momento de desánimo lo encontramos en los siguientes versículos del 1 al 3 en adelante. Dios conforta a su hijo. Y eso es algo interesante, amados hermanos, porque como seres humanos, al igual como Elías, tenemos pasiones, tenemos temores, tenemos miedos. Para el ser humano que de alguna manera se enfrenta con situaciones donde se ve que es muy frágil, donde se ve en peligro, donde se ve en situaciones donde su vida corre peligro, el ser humano siente temor, es parte de nuestra naturaleza. Y de hecho algunos dicen que qué bueno que sentimos temor, porque si no, pues si no hubiera temor a nosotros, tal vez ya estaríamos muertos, porque el temor nos evita hacer ciertas cosas que ponen en peligro nuestras vidas. Entonces, así como Elías, que tuvo temor y huyó, y que al estar huyendo vino a su mente esa situación de desánimo, esa situación de tal vez de depresión en su vida, porque se da cuenta que todo lo que él hizo, aún de enfrentarse a esos dioses paganos como el Baal, y que de alguna manera tuvo una gran victoria, prácticamente no sirve de nada, o aparentemente no sirve de nada. Y él llegó a ese momento en su vida en que se desmorona completamente, no solamente en su estado físico y emocional, sino aún también en su estado espiritual, por el peligro que estaba latente en su vida y que prácticamente estaba frente a él, el peligro de perder la vida. Y esto lleva a Elías a un decaimiento espiritual, a tal grado que, según encontramos en el versículo 4 de este pasaje, que él cuando llega al desierto, después de caminar un largo día, se sienta o se deja caer ante un arbusto, dice aquí la palabra de Dios, un arbusto de ratama, donde él se deja caer y cansado por el viaje, cansado tal vez por el desánimo, cansado tal vez por todo lo que estaba viviendo, no desea seguir viviendo. Y nos sorprende las palabras de Elías, que dice de la siguiente manera: basta ya, diciendo, oh Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Esa es una expresión de desaliento, es una expresión de derrota, de desánimo. Es una expresión que refleja lo que está en su interior, en su vida espiritual, donde prácticamente le está diciendo al Señor: Señor,
ya no quiero seguir más. Y eso sucede no solamente en Elías, sucede en todas las personas. Hay momentos en nuestra vida donde nos sentimos lo máximo, donde las circunstancias o las situaciones que vivimos nos pone en una situación donde nos sentimos bien. Pero hay momentos en que caemos, hay momentos en que nos sentimos derrotados y que de alguna manera tenemos ese sentimiento de derrota, donde ya no queremos seguir. Vemos en este pasaje algunos aspectos que se desprenden de la humanidad de Elías. Lo primero, encontramos que Elías era un hombre como nosotros, con problemas y dificultades como las nuestras. Era un hombre que sufrió terrible depresión debido a los retos de su trabajo. Era un hombre que en algún momento de su vida se encontraba físicamente cansado y prácticamente cansado en su gran lucha espiritual. También vemos a un hombre que sintió miedo, al igual que cualquier persona lo sentiría frente a la muerte. Un hombre como nosotros, una persona como tú, como yo, una persona común y corriente. Pero vemos cómo Dios, en su amor y misericordia, trata a Elías como un padre. Dios como padre trata a Elías como un hijo. Encontramos a Dios que lejos de regañarlo en ese momento, el Señor se compadece de él. Al verlo allí decaído, al verlo allá tirado prácticamente debajo de un arbusto, deseando la muerte, el Señor llega ante él de una manera tan admirable, dice las Escrituras, que en el versículo 6, que cuando Elías abre los ojos, encuentra al lado de él una torta cocida y una vasija de agua, el cual él comió, bebió y volvió a dormirse. Cual Padre amoroso y proveedor, encontramos a Dios satisfaciendo, confortando en ese momento el estado físico de Elías, a darle de todo lo que necesita. Allí, mientras él estaba abatido, mientras él estaba sufriendo en ese momento, Dios se compadece y le muestra de su amor, le muestra de su gracia. Dios sabía que necesitaba alimento y descanso. Asimismo, Dios sabía que Elías necesitaba un despertamiento espiritual. Elías comió y luego se volvió a dormir. Dios lo vuelve a alimentar una segunda ocasión. Dice la palabra de Dios que después que Elías se despierta otra vez, el ángel viene y le toca y le dice, levántate, come, porque el largo camino te resta. Dios en su amor le provee de todo lo que necesita. En ese momento Dios estaba confortando esa necesidad alimenticia que tenía. Él necesitaba alimentarse su cuerpo. Entonces Dios le provee del alimento. En la segunda ocasión, Dios llega ante él y le dice, todavía te falta. Lo alimenta nuevamente y le da una orden. Le dice, levántate porque todavía te falta un largo camino por recorrer. En ese momento Dios le estaba dando a Elías un objetivo, le estaba dando un propósito en su vida. Su vida no acababa ya, sino que tenía un propósito que Dios había preparado para su vida, para la vida de este hombre. El Señor se acerca a él confortándolo. Qué gran diferencia fue en el caso de nuestro Señor Jesucristo cuando él se encontraba en su punto máximo de agonía allá en la cruz y exclamando, diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Qué terrible es cruzar un camino de soledad sin que nadie nos ayude. Qué terrible es pasar por momentos difíciles en nuestra vida, como pueden ser las enfermedades, como pueden ser los problemas, de manera solitaria. En este caso, Elías, en su mayor necesidad, Dios lo acompaña y lo conforta. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo que padecer solo en la cruz,
porque tenía un propósito también. Nuestro Dios es un Dios que se porta como el Padre amoroso que conforta a sus hijos en los momentos de mayor necesidad. Y amado hermano, el Señor eso está haciendo justamente en tu vida hoy en día. Allá en tu hogar, allá con tu familia, Dios está confortando sus corazones y les está diciendo, o nos está diciendo, deja de ver el peligro que constantemente estamos escuchando. Así como Jezabel dijo, hoy te voy a matar, tal vez afuera, tal vez en las noticias, tal vez en los medios de comunicación, por WhatsApp, por Facebook y por las noticias de YouTube y todos los medios de comunicación te están diciendo, hay peligro, hay peligro, hay peligro. Y no es que no lo haya, sí lo hay. Hay ese peligro y debemos obedecer y debemos acatarnos a las recomendaciones que nos marcan nuestros gobernantes y debemos cuidarnos. No es que no exista, sí existe. Pero lo que la palabra de Dios nos dice en este momento y nos marca es que nosotros debemos enfocar nuestra mirada en aquel que nos puede salvar, que es Dios, y no concentrarnos y no obsesionarnos y de ver día y noche lo que está sucediendo en el mundo, y porque eso puede traer a nuestra vida una crisis nerviosa, ansiedad, depresión y tal vez hasta llegar a este punto como la que vivió Elías. Cuando dejamos de ver a Dios, comenzamos a ver todo a nuestro alrededor y nos damos cuenta que sí, hay peligro y que quizás estamos solos. Pero cuando comenzamos a ver a Dios, nos damos cuenta que aunque haya peligro a nuestro alrededor, Dios está con nosotros y Él nos protege. Eso es lo que el Señor quiere, confortar nuestros corazones y darnos la seguridad de que Él está con nosotros. El segundo punto, le encontramos que Dios no solamente trata a su Hijo confortándolo, sino que también lo confronta, le hace ver la situación que está viviendo, le hace ver su realidad. Prácticamente lo que vemos en este pasaje bíblico es que Dios viene ante Elías y le dice, le hace esta pregunta no solamente una vez, sino dos veces. ¿Qué haces aquí, Elías? Eso es un reclamo. Elías no debería estar huyendo. Elías no debería estar en un lugar donde Dios no lo había mandado. Y tampoco debería estar encerrado en ese momento en una cueva, porque Dios no lo quería allá. Dios se acerca ante él y le dice, Elías, ¿por qué estás huyendo? ¿Qué estás haciendo? Yo no te quiero aquí. ¿Qué haces aquí? Esta pregunta que Dios le hace a Elías es el reflejo de la voluntad de Dios y también es el reflejo de lo que Dios quiere que nosotros entendamos. En el caso de Elías, Dios le estaba diciendo a Elías, Elías, hay mucho trabajo por delante y no es tiempo de esconderte, es tiempo de estar afuera y de estar haciendo lo que yo te he mandado. La palabra de Dios vino a Elías mientras él estaba encerrado en una cueva. Y la respuesta de Elías fue la siguiente. Elías lo que hace en ese momento es abrir su corazón diciéndole a Dios, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dios le dice, todo lo que tú sientes es válido y está bien, pero yo no te quiero encerrado. No quiero que tú te quedes encerrado en ese lugar sin hacer nada. Y que lo que quiero es que tú comiences a confiar en mí. Es cierto, ya has estado cansado, has estado fatigado, entiendo tu fatiga, pero todavía te falta. Y yo quiero que tú sigas caminando. Dios, al hablarle a Elías de esta manera, le dice, le hace ver algo muy importante. Encontramos que Dios le dice a Elías, sal afuera y ponte de pie en el monte delante de Jehová.
no te quiero aquí escondido. En ese momento cuando Elías se levanta y se pone a la entrada de la cueva, Dios hace algo maravilloso, amados hermanos. Vean la forma como Dios se presenta ante Elías, porque dice las Escrituras aquí en los siguientes versículos, que cuando Elías se pone a la entrada de la puerta, Dios hace algo maravilloso en el versículo 11. He aquí, dice, Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba vientos que rompían los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Esta es una hazaña de Dios. Dios se manifiesta a Elías con un poder supremo. También dice las Escrituras que en ese momento, aunque había un poderoso viento, Dios no estaba ahí. Pero detrás del viento vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Dios lo que estaba haciendo en ese momento es decirle a Elías, Elías, yo soy el Dios todopoderoso, que tengo a mis pies toda la naturaleza y que la naturaleza me obedece. Y yo puedo utilizarlo para salvar y para vencer al enemigo. Yo soy el Dios todopoderoso, el Rey de los ejércitos de los cielos y de la tierra. Deja de ver a aquel o aquel peligro y comienza a confiar en mí, porque tengo el poder para salvarte. Pero increíblemente, nos dicen las Escrituras que detrás de todas estas tres cosas, que viene siendo el viento, el terremoto y el fuego, dice las Escrituras que Dios no estaba allí. Dios en ese momento se presenta a Elías de una manera diferente. Dios dice las Escrituras en este pasaje bíblico, en el versículo 12, que detrás del fuego, después del fuego, hubo un silbo apacible y delicado. Y allí estaba Dios. Detrás del silbo apacible y delicado aparece Dios. Y Elías lo reconoce porque dice en el versículo 13 que cuando Elías lo ve, siente temor e inmediatamente cubre su rostro y se pone a un costado o detrás de la entrada de la cueva, volviéndose a esconder. Dios había aparecido de una manera sorprendente, pero de una manera tranquila, diciéndole, aunque tengo el poder para hacer esto, me presento ante ti para confrontarte, para decirte, Elías, que yo tengo el poder de hacer lo que yo quiera. Confía en mí. Hermanos, de verdad, es algo maravilloso saber que tenemos a un Dios todopoderoso, un Dios que se presenta ante nosotros y que lo hace de una manera suave para decirnos, ánimo, pero tienes que seguir adelante. Que se presenta para confrontarnos, no con regaño, sino con una voz apacible para decirnos, todavía te falta. Hoy que estamos confinados en nuestros hogares, quizás estamos pensando, ¿cuándo se va a acabar esto? Quizás algunos dirán, ya no soporto. Quizás algunos en este momento están desanimados, están asustados, están pensando por su familia. Confiemos en Dios. Y Él se presenta ante nosotros para decirnos de una manera suave, tranquila, confía en mí. Viene Dios no solamente a confortarnos, sino viene a confrontarnos para decirnos, todavía falta mucho para hacer. Y lo último, Dios no solamente viene a confortarnos y a confrontarnos, sino que también Dios se acerca a nosotros para comisionarnos. Dios le dice a Elías de la siguiente manera, yo no te quiero encerrado, quiero que estés allí en el lugar donde te necesito. Y quizás, hermanos, en este momento es la misma situación que tú y yo tendremos que preguntarnos. Quizás podemos decir,
bueno, ahorita yo no puedo hacer nada porque estamos encerrados. Pero no, tal vez Dios quiere que allí donde tú estás, allí en tu casa, con tu familia, Dios te quiere utilizar para cumplir con su obra y te comisiona para hacerlo. ¿Qué puedes hacer tú? Ponte a pensar, hermano. Ponte a pensar, hermana, joven, niño. ¿Qué estás haciendo tú para servir a Dios allí en tu hogar? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Es posible que digamos, es tiempo nada más para ver televisión, para pasarnos tiempo en internet, navegar en ello y disfrutar películas y otras cosas más. Pero tal vez en los planes de Dios es que nosotros estemos en nuestra casa para aprovechar el tiempo, pasándola con nuestra familia, con nuestros hijos, aprovechando el tiempo que habíamos perdido con ellos y que de alguna manera hoy lo podemos recuperar. Pero también tal vez es el tiempo que Dios quiere que tú compartas tu mensaje, el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cómo? Dios te puede dar ideas de cómo hacerlo. Mucha gente hoy en día, al vivir esta situación que estamos viviendo, al vivir esta situación que estamos pasando, están pensando en Dios, tienen temor. Y Dios quiere que nosotros seamos la clave para comunicar a esas personas que necesitan de Dios. Hoy más que nunca la palabra de Dios debe ser proclamada. Piensa, hermano, piensa, hermana, ¿cómo puedes tú dar a conocer el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a esas personas que hoy están viviendo en sufrimiento, en desesperación, en depresión tal vez, por la amenaza de muerte que tenemos? Piensa, ¿cómo puedes tú utilizar las vías de comunicación, de utilizar la tecnología o de hecho utilizar tu creatividad para dar a conocer tu evangelio? ¿Qué estás haciendo allí en tu casa? Es la misma pregunta que Dios le hizo a Elías. ¿Qué haces aquí? Y la pregunta para nosotros es, ¿qué puedes hacer tú en tu casa para dar a conocer el evangelio de Cristo? Qué increíble podría ser o qué maravilloso sería que antes de la cuarentena los cristianos éramos, vamos a poner un ejemplo, éramos mil creyentes en Yucatán. Pero ahora, después de la cuarentena, después de terminar la cuarentena, salen 10,000 creyentes. Sería maravilloso. Dios comisiona a Elías diciéndole, ve a ungir a Hazael como próximo rey de Siria. Ve a ungir a Jehú como rey de Israel. Ve y busca a Eliseo para que ocupe tu lugar. Dios le dice a Elías, no te quiero encerrado. Quiero que estés afuera porque todavía te falta mucho trabajo. Lo comisiona. Mientras estás ahí encerrado, necesitas hacer algo, debes hacer algo para comunicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De este pasaje aprendemos las lecciones muy importantes. Tal vez podemos aprender que en ocasiones nos podemos sentir tristes, nos podemos sentir cansados, trabajados, estresados, pero Dios viene y nos conforta y nos ayuda a levantarnos, nos da alimento, nos da todo lo que necesitamos para que recuperemos fuerza. También podemos ver que el Señor no quiere que estemos allí, que estemos pensando solamente en ello, en la muerte o en el peligro, sino que estemos confiados en el Señor. Y quiere que nos levantemos para trabajar para su obra, aún estando en nuestras casas. El Espíritu Santo de alguna manera se presenta a nosotros, como dice las Escrituras, como Dios se presentó ante Elías de una manera pasible, diciéndonos, yo estoy contigo. Y cuando estés cansado, cuando estés trabajado, puedes descansar en mí. Amados hermanos, el Señor en esos momentos difíciles viene a confortarnos, pero también viene a decirnos que nos faltan muchas cosas por hacer y nos comisiona para que lo hagamos. Obedece, confía en el Señor y haz lo que el Señor quiere que hagas en tu vida. Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga a tu familia.